Guardianes y ayudantes de otro mundo. El 16 de mayo de 1986, David Young, descrito localmente como un genio desafecto, tomó como rehenes a 150 niños y sus maestros en la escuela primaria de Cookeville, Wyoming. Había construido una enorme bomba y reunió a los niños a su alrededor, amenazando con detonarla si no le pagaban $300 millones. Según sus detallados diarios, encontrados más tarde, el rescate de John era un engaño. Planeaba matarlos a todos de todos modos, incluidos él mismo y su esposa cómplice. En el punto álgido del asedio, la bomba explotó accidentalmente. John y su esposa murieron, pero todos los niños sobrevivieron, algunos con heridas leves. Desde cualquier punto de vista, la huida de los niños de Cockville fue asombrosa. Más tarde, cuando fueron entrevistados por separado, varios de los niños hablaron de figuras brillantes que calmaron su pánico y les indicaron que hicieran que los demás niños se pararan junto a las ventanas que estaban abiertas debido a los gases nocivos que provenían de los explosivos caseros de John. Uno de los primeros en ver a los visitantes luminosos fue Nathan Hartley, de 6 años, quien levantó la vista de los ladrillos de juguete con los que estaba jugando para verlos flotar a través del techo para pararse junto a cada persona. Parecían incluir tanto jóvenes como mayores y todos tenían uno, excepto el muy agitado John. Nathan dijo que una anciana sonriente se le acercó y le dijo que era su bisabuela, que había muerto 3 años antes. Le advirtió que la bomba estaba a punto de estallar y que no tuviera miedo. De manera similar, Katie Walker, de 7 años, observó un grupo familiar brillante que incluía a un bebé y una niña pequeña. Observó un grupo familiar brillante que incluía a un bebé y una niña pequeña descender y flotar a medio metro del suelo. Uno de ellos ella dijo, le dijo que era un pariente materno que había muerto 13 años antes. El hermano de Travis, el hermano de Katie Travis, dijo que escuchó una voz que le decía que llevara a los niños a las ventanas abiertas. Los relatos de los niños sobre sus rescatadores de otro mundo solo surgieron más tarde, durante las sesiones de asesoramiento, y se nos asegura que los propios niños no habían hablado de ello con sus familias ni entre ellos. Sin embargo, sus relatos concuerdan con la noción clásica de ángeles guardianes. La Biblia, por supuesto, contiene muchos relatos de ángeles que intervienen en el destino de los mortales. Por ejemplo, uno guió a Lot a un lugar seguro durante la destrucción de Sodoma y otro protegió a Daniel en el foso de los leones. La mayor influencia moderna en esta creencia fue el científico y místico sueco Emanuel Swedenborg, de 1688 a 1772, quien declaró que su libro Heaven and Hell, de 1758, se basaba en 27 años de experiencia personal con ángeles en el espíritu. Es interesante notar que el inicio de la propia carrera de Swedenborg como intérprete de visiones se produjo en 1745, durante una cena de Navidad en Londres, cuando una figura sombría le dijo que no comiera tanto. Más tarde esa noche la misma figura se reveló como Jesús, quien le abrió el cielo y el infierno, permitiéndole conversaciones casi diarias con ángeles y espíritus durante visiones despiertas. Sin embargo, la experiencia de la intervención angelical no se limita a la teología cristiana, sino que se puede encontrar en casi todas las culturas con un rico y antiguo corpus de tradición. Lo que nos interesa son las anécdotas sobre la aparición de seres divinos o sobrenaturales a la gente común fuera del contexto religioso. Nos sugiere que las visiones de tipo chamánico son innatamente universales y espontáneas y solo esperan un desencadenante adecuado. ¿Cuáles son los equivalentes seculares de los ángeles guardianes? La historia de un timonel fantasma contada por el gran marinero Joshua Slocum proporciona una pista. El capitán Slocum es célebre por ser la primera persona en navegar en solitario alrededor del mundo, un viaje de 3 años que comenzó en 1895. A finales de julio, partió de los Azores en su barco, el Spray, rumbo al Atlántico.
Tras abastecerse de provisiones frescas, comió sin escatimar muchas ciruelas y queso blanco, pico. Ay, por la noche estaba doblado por los calamares. Ay, por la noche estaba doblado por los calambres, escribió. Se avecinaba una borrasca, pero se sintió demasiado enfermo para completar su trabajo en las velas y bajó, desplomándose en el suelo del camarote con gran dolor. Abreviamos lo que sucedió después de su detallado relato en Sailing Alone Around the World de 1900. No pude decir cuánto tiempo estuve ahí tendido porque deliré. Cuando recuperé la conciencia, según pensé, de mi desmayo, me di cuenta de que el balandro se hundía en un mar embravecido y al mirar por la escotilla, para mi asombro, vi a un hombre alto al timón. Lo habrían tomado por un pirata en cualquier parte del mundo. Mientras contemplaba su aspecto amenazador, olvidé la tormenta y me pregunté si habría venido a cortarme el cuello. Esto pareció adivinarlo. Señor, dijo, quitándose la gorra, no he venido a hacerle ningún daño. Y una sonrisa la más tenue del mundo, pero al fin y al cabo una sonrisa se dibujó en su rostro, que no parecía cruel cuando habló. Soy uno de los tripulantes de Colón, el piloto de la Pinta que viene a ayudarle. Quédese tranquilo, señor capitán, añadió, y yo guiaré su barco esta noche. Tiene fiebre, pero estará bien mañana. El piloto fantasma le contó a Slocum el origen de su repentina enfermedad. Hizo mal capitán al mezclar queso con ciruelas. Finalmente recuperó la conciencia y se asombró al descubrir que el spray seguía rumbo a donde lo había dejado y se dirigía como un caballo de carreras. El propio Colón no podría haberlo mantenido con mayor exactitud en su rumbo. Está. A ver, en la imagen, Emmanuel Swedenborg, a la edad de 75 años, sosteniendo el manuscrito de Apocalipsis Revelata en 1766. Esa noche, señaló Slocum, el fantasma que afirmaba haber sido el piloto de Colón, se le apareció en un sueño de forma similar a como Jesús se lo hizo a Swedenborg, animándolo para el éxito futuro. Hiciste bien anoche en seguir mi consejo, dijo, y si quieres me gustaría estar contigo a menudo en el viaje, solo por amor a la aventura. Se quitó la gorra de nuevo y desapareció tan misteriosamente como había llegado, volviendo, supongo, al fantasma de la Pinta. Hay algo análogo aquí a la experiencia cercana a la muerte. Estas experiencias que les ocurren a personas en condiciones de estrés extremo durante accidentes, enfermedades u operaciones quirúrgicas que las acercan a la muerte, se recuerdan durante la operación. Para los espectadores, la persona puede parecer inconsciente o incluso muerta, pero de alguna manera su conciencia está activa y sus percepciones se intensifican. Las numerosas colecciones de relatos de experiencias cercanas a la muerte dan testimonio de pacientes que recuerdan las imágenes y los sonidos que ocurrieron durante su operación u otros procedimientos médicos cuando estaban inconscientes o anestesiados. Consistentemente las narraciones hablan de separarse de su cuerpo físico y verlo desde un punto de vista externo al cuerpo antes de que el narrador sea llevado rápidamente por un túnel de luz. Las experiencias cercanas a la muerte y sus primas morfológicas, las experiencias extracorporales, están bien documentadas en una sólida gama de fuentes. Léase con atención, no son una huida de la realidad de la situación del sujeto, sino que a menudo presentan una aceptación tranquila de la misma. Un ejemplo típico sería el del niño que se recuperó de ahogarse en agua helada y fue declarado clínicamente muerto. Después de la reanimación, dice que, aunque inconsciente, era consciente de los frenéticos intentos por reanimarlo, como si lo observara desde arriba o desde la distancia, pero se sentía extrañamente objetivo al respecto. A veces se menciona la presencia de una entidad benigna y cariñosa, como la afirmación de que alguien guió a los montañeros perdidos a un lugar seguro cuando la evidencia no muestra ninguna persona física en las cercanías.
En su relato de la cuarta expedición británica para escalar el monte Everest en 1933, Frank Smithe registró que tuvo una sensación tan fuerte de un compañero invisible que rompió un trozo de chocolate con menta y se lo ofreció en Campamento 6, 1937. Es interesante en este contexto notar que Smithe, en su ascenso en solitario, sin oxígeno, vio dos curiosos ovnis flotando en el cielo. Uno poseía lo que, uno poseía lo que parecían ser alas achaparradas y subdesarrolladas, y el otro una protuberancia que sugería un pico. Flotaban inmóviles, pero parecían latir lentamente. El alemán Reinhold Messner fue el primero en llegar a la cima en solitario en 1980, y él también declaró que imaginaba un compañero invisible escalando a su lado, mientras que Wilfried Noyce, quien escaló al Everest en 1953, escribió sobre la sensación de flotar en el aire sobre sí mismo. Collado Sur, South Col, 1954. Al comentar sobre el fenómeno en su Historia natural de la mente, 1979, el científico social Gordon Rattray Taylor dijo que conocía historias similares contadas por exploradores del Ártico y la Antártida, aeronautas de gran altitud y pilotos de pruebas. En abril de 1936, dos propietarios de minas y un abogado estaban inspeccionando la mina de oro de Moose River en Nueva Escocia cuando se derrumbó, atrapándolos solos bajo tierra durante 10 días. El abogado murió de neumonía al séptimo día, pero uno de los supervivientes, Alfred Scadding, dijo que momentos antes del desastre, el grupo cruzó un túnel lateral y vio a lo lejos una pequeña luz, a unos 60 centímetros del suelo, balanceándose como si estuviera en la mano de alguien. Algún tiempo después, en la oscuridad, Scadding y su colega, el doctor David E. Robertson, ambos escucharon sonidos similares a los de niños jugando en la distancia. Había gritos y risas, como de gente pequeña divirtiéndose, dijo. Scadding más tarde Había gritos y risas, como de gente pequeña divirtiéndose, dijo Scadding más tarde al reportero del Toronto Daily Star, George Bryan. Ambos lo oímos tan claramente que pensamos que había un respiradero a la superficie. Continuó durante 24 horas. Robertson y Scadding prestaron declaración ante comisionados separados, pero su inquietante experiencia no está registrada en ninguno de los relatos o informes oficiales. Bryant recordó que los mineros siempre han temido las vistas y los sonidos inusuales en las profundidades de las minas, considerando los presagios de desastre, con razón en este caso. Revista Fate, septiembre de 1956. En otra historia, una explosión en la mina Belva, cerca de Pineville, Kentucky, el día de San Esteban de 1945, sepultó a 31 hombres durante 53 horas. 9 hombres sobrevivieron gracias al heroísmo y sacrificio de Bud Downs, un minero negro. Cuando notó que algunos hombres alucinaban, Downs, quien había estado en un desastre minero similar algunos años antes, mantuvo a los hombres concentrados con sermones y oraciones. Después de su rescate, los sobrevivientes fueron entrevistados sobre su experiencia. Algunos hablaron de una puerta que se abrió en una de las paredes y un hombre vestido como un leñador salió de una habitación bien iluminada. El visitante aseguró a los mineros atrapados que serían rescatados y se fue de la misma manera que llegó, cerrando la puerta tras él. Estos detalles, al igual que los del desastre del río Moose, no aparecen en ninguno de los informes oficiales, pero surgieron en entrevistas posteriores con sobrevivientes que aparecieron en periódicos locales e investigaciones de seguimiento. Una de las historias más extraordinarias de este tipo que conocemos se refiere a dos mineros en Shepton, Pensilvania, que quedaron atrapados bajo tierra durante 2 semanas en 1963 y cuando finalmente fueron rescatados, relataron experiencias sorprendentemente vívidas.
Como uno de ellos lo resumió más tarde, el Papa Juan y la cruz estaban ahí todo el tiempo, pero estas otras cosas seguían saltando, aparecían como en una película. El Papa Juan y la cruz estaban ahí todo el tiempo, pero estas otras cosas seguían saltando, aparecían como en una película. Primero estaban estos hombres con luces y después de un rato aparecían los escalones. Era real. Ambos lo estábamos viendo y sabíamos que eran personas reales. En la mañana del 3 de agosto de 1963, tres mineros descendieron 118 metros en una pequeña y antigua mina de antracita de propiedad privada en Shepton y comenzaron a cargar carbón en carros mineros. Cuando sus cabres, cuando sus cabrestantes no respondieron, el operador en la parte superior del pozo de la mina supo que se había producido un derrumbe y comenzó los procedimientos de ayuda de emergencia. En el, en el fondo del pozo, Dave Felling, de 58, Henry Hank Tron, de 28, y Luis Boba oyeron el crujido de las vigas de soporte que apenas tuvieron tiempo para saltar para apartarse. Boba saltó a un lado y se perdió entre la caída de rocas y polvo. Su cuerpo nunca fue recuperado. Felling y Thorne se encontraron ilesos, pero atrapados en una pequeña caverna con solo el equipo que llevaban encima. Al quinto día los rescatistas hicieron contacto a través del primero de una serie de pozos perforados desde la superficie. 14 días después, los dos hombres fueron finalmente rescatados cabrestante, con un cabrestante. Los dos fueron trasladados de urgencia al hospital donde Felling, temiendo por su propia cordura, solicitó un examen psiquiátrico. Se sabe que los mineros sufren de psicosis por descomprensión, que puede incluir alucinaciones, el llamado éxtasis de las profundidades, generalmente asociado con el buceo en aguas profundas. Felling y Tron fueron interrogados por psiquiatras de la Marina de los Estados Unidos, ansiosos por aprender sobre los efectos de un periodo tan largo de privación sensorial en condiciones estresantes y casi fatales. Ambos fueron declarados bien y mentalmente competentes por dos psiquiatras. Después de los comunicados de prensa iniciales, las historias comenzaron a circular. Después de los, después de los comunicados de prensa iniciales, comenzaron a circular historias sobre las visiones y alucinaciones que habían experimentado. Ambos hombres estaban horrorizados y enojados por la forma simplista en que fueron retratados como estúpidos o locos y se negaron a responder más preguntas. Sin embargo, justo después del primer aniversario del desastre, los dos sobrevivientes aceptaron hablar con Bill Schmer de Radio Wasl, en la cercanía de Hazleton, quien escribió las entrevistas para la revista Fate en marzo de 1964, brindándoles detalles de primera mano de una visión notable de realidades alternas o paralelas. Las primeras apariciones ocurrieron dentro de las primeras 24 horas. Dave Felling era consciente de una figura y una cruz dorada brillante en la pared de la caverna y guardó silencio por temor a estar imaginando cosas. Hanthorne fue el primero en mencionar haber visto la figura, preguntándole a Felling quién era este hombre feliz y sonriente. Siendo católico, identificó la figura como la del Papa Juan XXIII, pero no se atrevió a mirarle la cara. Se consolaron un poco con el hecho de que ambos podían ver lo mismo, aunque más tarde hubo ligeras diferencias en la forma de la cruz que dibujaron, aunque, aunque más tarde hubo ligeras diferencias en la forma de la cruz que dibujaron para Schmer cuando los entrevistó por separado. Ambos hombres también estuvieron de acuerdo en que el Papa se quedó con ellos hasta que fueron rescatados. El Papa Juan murió 8 semanas. El Papa Juan había muerto
8 semanas anteriormente en Roma, el 3 de junio de 1963. Lo que se desarrollaría en los días siguientes fue más espectacular. Primero Felín le dijo a Schmer que llegaron los linirios, como los había apodado Tron, que recordaba al leñador visto en el desastre de Belva. Llegaron en un vehículo similar a un carro, sin caballos, o sea, como una carroza, un vehículo similar a un carro romano, sin caballos, y en sus frentes había luces en forma de embudo. El extremo estrecho del embudo emitía ondas de luz pulsantes en lugar de un haz constante. Para Han Tron parecían tipos normales con lámparas de minero y cinturones de herramientas, pero Dave Feline solo podía verlos de perfil e incluso entonces solo sus mitades superiores. Hank Tron dijo que los vio por primera vez cuando estaban desenrollando alambre de gran carrete. Pensando que eran parte del equipo de rescate, Tron les pidió que trajeran algunas luces a la caverna, momento en el que desaparecieron por un rato. A ver la imagen. David Feline y Henry Hank Tron en el Hospital General Estatal de Hazleton inmediatamente después de su examen médico. Fueron rescatados el 27 de agosto de 1963 después de estar atrapados bajo tierra durante 14 días, durante los cuales experimentaron una variedad de alucinaciones extraordinarias. Ambos hombres estuvieron de acuerdo en que efectivamente parecían tener algún tipo de luz después de eso. Comenzaba como un pequeño punto y aumentaba hasta llenar la caverna. Era suave y azulada, como un vapor, dijo Felín. Toda la zona estaba llena de vapor y se podían ver sombras. Sin embargo, los dos discrepan en algunos detalles. Felín dijo que la luz era intermitente, pero Thron pensó que estaba presente todo el tiempo y parecía no tener ninguna fuente. En respuesta a los críticos que dicen que no podría haber habido ninguna fuente de luz en la cámara, Felín señala el extenso trabajo que él y Tron hicieron apuntar el techo con para Felín señala el extenso trabajo que él y Tron hicieron para apuntalar el techo con vigas, preguntando ¿cómo podríamos haber hecho esto si la luz era producto de nuestra imaginación? Nos hemos encontrado con este resplandor luminoso antes en otros encuentros con entidades paranormales. Solo sintieron miedo de verdad en una ocasión y tuvo que ver con una escalera de mármol blanco que apareció un día. Los escalones tenían unos 3,6 metros de ancho y subían abruptamente hasta que desaparecían de la vista. Vieron gente subiendo ocasionalmente las escaleras, donde un par de grandes puertas dobles se abrían para dejar entrar a algunos, pero permanecían cerradas para otros. Han Tron quiso subir a las escaleras, pero David Felin lo detuvo, temiendo que eso pudiera significar su muerte. Hank dijo que iba a derribar las puertas y cuando empezó a golpearlas, la estructura desapareció. Su mano golpeando la pared, su mano golpeando la pared rocosa, esto fue, esto fue su única lesión grave en 14 días. Se quedaron en la oscuridad durante casi una hora antes de que el suave resplandor azul y las escenas de otro mundo se reanudaran. Algún tiempo antes del quinto día, cuando se abrió el primer agujero de rescate, ocurrió un incidente que les hizo creer que serían rescatados. Felin recuerda haber tenido dudas cuando de repente tres hombres se acercaron a ellos con una placa que parecía mostrarles que efectivamente sobrevivirían. Los hombres eran altos, guapos y bronceados, con orejas ligeramente puntiagudas y vestían kimonos verdes grisáceos.
Para Tron, la placa grande, casi en forma de corazón, era de color azul y tenía filas de agujeros, todos menos unos tapados con clavijas. Felín descubrió la placa como naranja y pequeña y creyó ver nombres en ella. Preguntó a los hombres si podía ver su nombre y el de Tron estaban presentes y se alegró mucho al descubrir que no. Los nombres habían desaparecido. Así que supe que yo y Hank íbamos a salir. Aunque ahora estaban en contacto con el equipo de rescate y recibían antorchas y comida a través del pozo de comunicación recién perforado, los hombres continuaron compartiendo su caverna con los visitantes. Del quinto al octavo día, cada vez que se le enviaba comida, los mineros vieron pequeñas criaturas con forma de niño bailar alrededor del agujero. Estas figuras visibles a plena luz de las antorchas de los estas figuras visibles a plena luz de las antorchas de los hombres. Estas figuras visibles a plena luz de las antorchas de los hombres. Le siguieron otros grupos de figuras misteriosas que parecían brillar con un aura de belleza, como lo expresó Schmer en escenas idílicas. Solo una vez vieron figuras amenazantes. Estas en grupos de dos caminaban hacia ellos, volviéndose más grotescas a medida que se acercaban. Sus brazos y piernas caían. Aunque Tron no le habló de estos enfrentamientos a Schmer, Felín describió cómo se apartó de ellos y caminó hacia un hermoso jardín. Vio figuras moverse a la vista y luego tomar asiento en mesas en grupos de dos o tres. Estas figuras fueron descritas como mortales ordinarios, pero la belleza parecía fluir de sus cuerpos. Antes de sentarse miraron hacia los dos mineros como si estuvieran juzgando, añadió Felling. Entre los seres radiantes sentados dijo, reconoció a algunos como amigos vivos y al menos a otros 12 que sabía que habían muerto. A ver qué dice la imagen. Una aparición de Santa Teresa de Lisieux guía a camilleros franceses hasta un soldado herido durante la Primera Guerra Mundial. Santa Teresa del Niño Jesús durante la guerra asumió el papel de seminarista camillero para reunir a los heridos bajo el mando de Mil. Lo que parece notable es que dos mineros relativamente comunes y con los pies en la tierra vislumbraron otra realidad y vieron prácticamente las mismas cosas. No se podía decir que ninguno de los dos fuera especialmente religioso. Cuando Schmer los conoció, un año después de su terrible experiencia, los describió como feligreses comunes que no se habían vuelto ni más ni menos religiosos. Algunas de sus experiencias tienen cualidades místicas, pero no se expresan en el lenguaje religioso. Respecto a la suave y omnipresente luz azul que recuerda a la luz astral asociada con las hadas, Felín dijo que parecía elevarlos de su tumba a un lugar donde podían ver a kilómetros de distancia. Más tarde, recordando el idílico jardín, Felín dijo que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Describió la sensación de como si pudiera abandonar su cuerpo y mirar atrás para verse sentado en el suelo de la mina. La extraña cualidad de la luz, la clarividencia y el reconocimiento de amigos o familiares fallecidos se encuentran entre los elementos que también se pueden encontrar en relatos de viajes chamánicos, encuentros con hadas y experiencias extracorporales. La tradición minera de toda la región de los Apalaches estuvo fuertemente influenciada por las sucesivas oleadas de inmigrantes, por las sucesivas oleadas de inmigración de mineros de Alemania y Cornualles, con sus cuentos de espectros, aldabas, duendes, kobolds, spriggans y gnomos, seres diminutos que aparentan seres diminutos, aparentemente una especie diferente de las hadas que habitan en la superficie. Historias similares de encuentros de crisis se pueden encontrar en las narrativas de marineros y montañeros y muchas otras profesiones peligrosas, pero la minería parece una actividad particularmente simbólica, llevada a cabo en las oscuras profundidades de un inframundo terrenal,
poblado por entidades caprichosas. En las entrañas de la tierra los mineros aprendieron a prestar atención a los extraños golpes, los cantos melodiosos, las voces inesperadas, los ecos imitadores, los gemidos espantosos, las potentes notas del órgano, sobre todo porque podrían ser presagios de desastres que podrían salvar vidas. Los mineros de épocas anteriores habían reconocido muchos elementos de las historias contadas por los supervivientes de los desastres en las minas de Moose River, Belva y Shepton, especialmente los sonidos, las luces y las pequeñas figuras. Tales experiencias con entidades sobrenaturales podrían ser más comunes de lo que generalmente se supone y definitivamente no se limitan a los locos o desequilibrados. Algunos procesos de visualización se comprenden tan poco ahora como cuando fueron estudiados por Sir Francis Galton y Edmund Parrish a finales del siglo XIX y por E. R. Hinch en la década de 1930. Puede ser que la exposición prolongada a la oscuridad, privación sensorial, en realidad mejore esos mecanismos sinestésicos o idéticos que fascinaron a Galton, tales como percibir los números como colores o formas. En un artículo para las actas del Real Instituto de Gran Bretaña, el 13 de mayo de 1881, Galton habló de personas eminentemente cuerdas que experimentaban fantasmagorias muy persistentes y complejas que no siempre están bajo su control, es decir, no podían convocarlas ni descartarlas fácilmente. Hoy en día las llamamos imágenes hipno, hipno- hipnopómpicas o hipnagógicas, porque como Galton se dio cuenta, tienden a ocurrir en el instante de apagar una vela. Esta conciencia crepuscular aparece con fuerza en la mayoría de los relatos de invasores de dormitorios, ya sean extraterrestres abductores, formas silenciosas que se paran a los pies de la cama o las brujas nocturnas que asfixian a los durmientes paralizados. Galton, que había encuestado amigos, familiares y colegas, dijo que conocía a 3 científicos eminentes que a menudo experimentaban una multitud de fantasmas que a veces pasaban apresuradamente. Una pariente sana dijo, vio un flujo interminable de rostros siempre agradables y le divertía sentarse en silencio y observar sus expresiones. No había dos iguales, dijo, y cuando estaba enferma se acercaban casi asfixiándola. Fielding experimentó algo similar en la mina de Shepton. Otra confidente, una autora, le aseguró que una vez vio al personaje principal del tamaño de una muñeca de una de sus novelas deslizarse por la puerta directamente hacia ella y luego desaparecer. Desde el estudio pionero de William James, Desde el estudio pionero de William James, las variedades de la experiencia religiosa, 1902, hasta la naturaleza espiritual del hombre, 1979, de Sir Alister Hardy. Casi todas las autoridades que han estudiado el tema han enfatizado que este tipo de experiencia espiritual ocurre ampliamente en todos los sectores de la humanidad. David Hay y Anne Morrissey, quienes trabajaron en la unidad de investigación de experiencias religiosas de Hardy en Oxford, estimaron que en hasta el 64% de esos casos la experiencia tuvo una influencia directa en la personalidad y las percepciones del testigo y se recordó a menudo en años posteriores. La propia investigación de Hardy se basó en miles de relatos de primera mano recopilados de la literatura, los medios de comunicación y las encuestas directas. Le sorprendió descubrir que los elementos de superstición, las ilusiones y las teorías teológicas contradictorias eran poco evidentes. En otras palabras, la mayoría de las personas tienen momentos en los que perciben una realidad trascendental en la que la religión institucional juega poco o ningún papel. El análisis de Hardy incluyó una lista detallada de las formas en
en las que la experiencia trascendental puede manifestarse. Estas percepciones van desde imágenes, sonidos y sentimientos no específicos, hasta visiones, voces y sentimientos muy específicos de alegría, armonía, asombro, esperanza e iluminación. La telepatía y la precognición aparecen en muchos relatos, como cuando los mineros sabían que serían rescatados, al igual que las experiencias extracorporales, las apariciones, una luz omnipresente que parece no tener origen, un paisaje sobrenatural y la sensación de la presencia de algún ser que era mayor o diferente de un ser humano vivo. Uno de cada 5 lo informó. La lista de Hardy de los elementos clave en una experiencia trascendental se superpone a las listas ahora familiares de elementos clave de las experiencias cercanas a la muerte proporcionadas por el Dr. Raymond Moody y otros. En las experiencias extracorporales del Dr. Robert Kurklo y otras, y en el relato del Dr. David Huford sobre la bruja nocturna. Los fenómenos pueden incluir parálisis, viajar a través de un túnel de luz, una luminosidad generalizada, ver a familiares muertos, una sensación de paz, autoscopía, una visión externa de uno mismo, algún tipo de juicio sobre la propia vida y un encuentro con una presencia divina. No todos estos elementos ocurren en todos los casos, pero como hemos visto, las combinaciones de ellos pueden aparecer en los encuentros con hadas y extraterrestres y por supuesto en experiencias visionarias y chamánicas de todo tipo, especialmente aquellas compartidas por dos o más personas. Si bien muchos encuentros cercanos y brujas nocturnas tienden a ser caóticos y perturbadores, el mensaje de casi todas las experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorporales, es consistente y positivo. Apuntan a otra realidad yacente a la que conocemos, cuya experiencia realmente cambia a una persona, brindándole la calma y sentido de propósito y elimina el miedo a la muerte. Personas y lugares embrujados. Cuando se trataba de fantasmas, el filósofo romano Plinio el Joven, del 23 al 79 después de Cristo, pensaba que el testimonio de amigos y de aquellos a quienes respetaba superaban con creces la improbabilidad del tema. Le influyó especialmente la historia de un colega griego, Atenodoro, antiguo guardián de la gran biblioteca de Pérgamo, que alquiló una casa en Roma a bajo precio porque supuestamente estaba embrujada. Curioso, se quedó despierto toda la noche para ver al fantasma y fue recompensado con la aparición de un hombre encadenado que hacía ruido al caminar. La figura le hizo una seña y Atenodoro lo siguió afuera, hasta donde la figura señaló al suelo. Al día siguiente, siguiendo la información de Atenodoro, los magistrados hicieron excavar el lugar y encontraron el esqueleto de un hombre encadenado. Es de estos historiadores de donde obtenemos el familiar y el estereotipado fantasma encadenado. El homólogo griego de Plinio, Plutarco, del 46 al 127 después de Cristo, coincidió, y con razones que siguen siendo válidas hoy en día, se ha afirmado que ningún hombre en sus cabales vio jamás un fantasma, que se trata de visiones engañosas de mujeres y niños o de hombres cuyo intelecto está afectado por alguna enfermedad física y que creen que su atribulada imaginación es de origen divino. Pero si los hombres de mentes fuertes y filosóficas, cuyo entendimiento no se veía afectado por ninguna debilidad constitucional, podían depositar tanta fe en la aparición de espectros como para dar cuenta de ellos a sus amigos, no veo ninguna razón por la que debamos apartarnos de la opinión de los antiguos. Vida de Dion. Si admitimos el tema de las apariciones fantasmales bajo las condiciones de Plinio, pronto descubrimos que se complica por varias preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué es lo que acecha? Es como se cree tradicionalmente, el espíritu o la influencia de una persona fallecida, en cuyo caso, ¿cómo explicamos la ropa percibida o de hecho las cadenas que hasta donde sabemos no tienen alma?
Tendremos que dejar este enigma y el enigma de los fantasmas de las personas vivas para otro momento. Algunos investigadores psíquicos modernos sostienen que el poltergeist es una proyección de conflictos internos violentos en la persona o personas en las que parecen centrarse los fenómenos. Esto podría ser importante al considerar la forma en que algunos poltergeist se centran en personas en lugar de lugares. Esto nos lleva a la obsesión de que el enorme archivo de casos investigados se divide en gran medida en dos tipos de apariciones: locus, aquellos que parecen tener sus raíces en un lugar, y foco, aquellos que parecen seguir a ciertas personas, incluso cuando se mudan de casa. A ver, la imagen. Si damos crédito a la mayoría de los relatos recopilados sobre encuentros sencillos con fantasmas, estos se presentan como una figura bastante inerte, vista inesperadamente, generalmente en un dormitorio. A veces los fantasmas son amigos o familiares vivos que estaban en peligro o moribundos en ese momento. El tema del invasor de dormitorios también aparece en historias de abducciones extraterrestres. En el caso de este último, nuestro interés es el número relativamente pequeño de personas que afirman ver fantasmas con regularidad, invitados o no a ser el foco de atención fantasmal. Como hemos visto a lo largo de este libro, las diferentes culturas tratan a estas personas de manera diferente. La niña rumana Eleonore Sugun, que manifestó arañazos al ser atacada por su diablo invisible y en cuya presencia los objetos se movían, fue llamada Chick la niña poltergeist. Muchas como ella antes y después fueron culpadas de muertes inexplicables, incendios y otros fenómenos dañinos o aterradores y llamadas brujas. A veces los poltergeists más violentos centrados en las personas parecen indistinguibles de los casos de la llamada posesión demoníaca. Siempre hay excepciones. Por ejemplo, en 1661, en Youghal, condado de Cork, Irlanda, una lluvia de piedras seguía a una joven sirvienta de habitación en habitación golpeándola, cayendo al suelo y desapareciendo. Por esta diablura alguien más fue juzgado por brujería. En 1761, los niños Giles fueron víctimas de un violento fantasma que nadie más pudo ver durante los meses que se alojaron en el Lamb Inn en Bristol. Sin embargo, los niños no fueron culpados ni denunciados como brujos, ni se dijo que la posada estuviera embrujada. Nadie más, nadie más estaba tan plagado antes o después del incidente. Otros que han sufrido ataques de invisibles o que fueron transportados misteriosamente de un lugar a otro han dado diferentes explicaciones sobre la apariencia de sus heridas o su modo de viaje, que han sido aceptados como chamanes o santos. La monja alemana estigmatizada Stommel, Cristina de Stommel, de 1242 a 1312, era golpeada, arañada y perforada con clavos calientes en medio de una prolongada actividad poltergeist, pero esto no fue obstáculo para su beatificación. Otros, que parecen comunicarse con las entidades invisibles, encuentran un papel como medium o profetas, como es el caso de las atribuladas hermanas Fox, en 1848, quienes desarrollaron un sistema de golpes para hablar con un espíritu que afirmaba estar enterrado en el sótano de su casa en Hydesville, Nueva York. Al igual que en el caso de Atenodoro, se descubrieron huesos ahí durante una excavación, por lo que su fama se extendió, lo que llevó a la fundación del movimiento espiritista. Cansados de los disturbios nocturnos, los golpes que sacudían la casa,
los ruidos y movimientos de los muebles y el creciente número de turistas, sus padres decidieron trasladar a las niñas a la casa de su hermana en Rochester, con la esperanza de romper su contacto con el espíritu. En este caso, en este caso, el poltergeist o lo que fuera siguió a las chicas y en todo caso los golpes se hicieron más frecuentes. En estos casos no se trataba tanto de un fantasma del tipo tradicional, el que se manifestaba regularmente, sino de un poltergeist. Harry Price opinaba que los poltergeists son invisibles, intangibles e inarticulados. Es cierto que rara vez se ven fantasmas durante la actividad poltergeist, aunque durante el caso Phelps, el poltergeist construyó figuras con objetos domésticos y ropa de cama. Pero es característico del poltergeist que algo sea responsable de los fenómenos observables y a menudo tangibles. Todo lo que podemos concluir es que parece haber una clase de personas llamadas agentes o repetidores por los investigadores, a quienes les ocurren eventos inusuales con más frecuencia de lo esperado, y esta agencia no se limita a ser el foco de atención de un poltergeist. Buenos ejemplos podrían ser mediums famosos que realizaron sesiones espiritistas regulares, videntes como Anne Jeffries, que tuvo contacto regular con la gente pequeña, los videntes de Fátima, que experimentaron revelaciones regulares de la Virgen María, o abducidos por extraterrestres como Betty Anderson o Whitley Strieber, quienes afirmaron haber sido llevados regularmente desde la infancia. Los antiguos romanos y griegos creían en un espíritu del lugar, un genius loci, que era el protector de los lugares sagrados. La tradición de los antiguos bosques sagrados, con sus referencias a árboles parlantes o sangrantes, apariciones de dioses y fantasmas, y retribuciones, y retribuciones divinas, como los fenómenos, a veces puede leer y adivinar, como el poltergeist, ¿no? Y retribuciones divinas a veces puede ser leído como fenómeno de poltergeist. Y retribuciones divinas a veces pueden leerse como fenómenos poltergeist. Lo mismo puede decirse de los lugares habitados utilizados por las hadas y las prohibiciones que se les imponen. Cualquier excavación, demolición o construcción en estos lugares podría traer alguna forma de retribución. Ciertamente es común escuchar en los cuentos de apariciones que se desencadenaron cuando las obras comenzaron a perturbar el sitio. A ver la imagen. Una vista poco común de la notoriamente embrujada rectoría de Borley, fotografiada en la mañana después de que gran parte de la casa fuera destruida por un incendio en febrero de 1939. Esto ocurrió famosamente en Scrap Fagot Green, en el pueblo de Great Leagues, en Essex, a principios de octubre de 1944. La historia cuenta que cuando las excavadoras de la cercana base aérea estadounidense trabajaban en la ampliación de la carretera, más allá del espacio verde movieron una piedra de 2 toneladas sin saber que la tradición local decía que se había colocado para sellar la tumba de una bruja, enterrada ahí en el siglo XVII. Se dice que Scratch Fagot es una antigua palabra de Suffolk para bruja. En los días siguientes, los lugareños informaron que una desconcertante lista de sucesos extraños, incluyendo campanas de la iglesia que sonaban de forma extraña, el reloj de la iglesia que se atrasaba, almiares y ganado que desaparecían y reaparecían en los campos vecinos, gallinas que dejaban de poner huevos y demás quejas que en tiempos pasados bien podrían haber dado lugar a acusaciones de brujería. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento por parte del propietario de la posada en el Prado, quien al despertar se encontró una enorme roca frente a su puerta donde no había ninguna la noche anterior. El 11 de octubre se celebró una ceremonia para volver a colocar la piedra en su orientación original.
momento en el que cesó la preocupante serie de acontecimientos. Desde los tiempos más remotos, las sociedades también asociaron los fantasmas con lugares especiales. No es sorprendente que las posadas y las casas ocupen un lugar destacado en las listas de lugares embrujados, y en las últimas décadas hemos visto un aumento en el número de hogares comunes, incluyendo viviendas sociales, poblados de fantasmas, incluyendo, incluyendo viviendas sociales pobladas de fantasmas. La razón generalmente aceptada para las apariciones es que algo trágico o memorable debe haber sucedido allí, pero si este fuera el único criterio, todos los hogares del país en donde en algún momento u otro algo trágico o memorable ha sucedido o alguien ha muerto, afirmarían con éxito estar embrujadas. Sin embargo, si se le pide a la gente que nombre una casa embrujada, es probable que Borry Rectory sea nominada para el Reino Unido y la casa de Amityville para los Estados Unidos. Las apariciones en la casa de Amityville en Long Island, Nueva York, escenario del asesinato de 6 miembros de la familia de Feo en noviembre de 1974, han estado bajo una nube de sospecha desde hace mucho tiempo, y varias investigaciones apuntan a que gran parte de su leyenda fue creada por escritores crédulos, instigados por medios sensacionalistas, instigados por medios sensacionalistas. Del mismo modo, la reputación de Borry Rectory, popularizada por primera vez por Harry Price como la casa más embrujada de Inglaterra, también ha sido objeto de serias críticas. La rectoría fue construida en 1863 en el pueblo de Borley, en Essex, cerca de Lakes, por el reverendo Henry Bull. En 1930, el reverendo Lionel Foster se mudó allí con su familia. La mayoría de los incidentes más famosos datan de esa época. Tras ser destruida por un incendio en 1939, algunos creían que los fantasmas se habían mudado a la iglesia de Borley. Desde entonces el pueblo ha estado plagado de turistas. Afortunadamente, los anales de la investigación psíquica cuentan con muchos más casos auténticos de casas encantadas, investigados y documentados con impresionante detalle por estudiosos serios del tema. Algunos de ellos se han mencionado en otros capítulos de este libro, como las casas de la familia Phelps en Stratford, Connecticut, en 1850, y la bruja invisible que persiguió a varias generaciones de la familia Belt en Tennessee, entre 1817 y 1821. A estos debemos añadir las apariciones en Tedworth, Rincroft y Epworth. Los disturbios en gran, los disturbios en una gran mas- Los disturbios en una gran mansión en North Titworth, Wiltshire, entre marzo de 1662 y abril de 1663, forman lo que probablemente sea el primer ejemplo y en gran medida insuperable de una casa encantada inglesa. Entonces llamada Tedworth, era propiedad de la familia John Mompesson, un respetado magistrado de Wiltshire, y la aparición en sí parece haber sido provocada por la confiscación del tambor de un tamborilero itinerante. Durante noches enteras la casa se llenó de vibraciones, golpes y ruidos sordos en las puertas, el techo, las paredes exteriores y en las camas de los niños dormidos. Gradualmente los fenómenos ganaron en intensidad, deformando las tablas del suelo, empujando a la gente, produciendo olores ofensivos, arrancando la ropa de cama, lanzando objetos y haciendo que los muebles deambularan. Se oían voces, se abrían y cerraban puertas repetidamente y se pellizcaban narices, entre muchos otros trucos simiescos. De hecho, todos los fenómenos poltergeist clásicos están presentes, incluyendo las preguntas de los testigos respondidas por patrones de fuertes golpes, lo que prefigura a las hermanas Fox por casi 190 años.
El reverendo Joseph Glanville y otros notables, algunos enviados por el rey Carlos II, investigaron y experimentaron los fenómenos por sí mismos, pero a pesar de su vigilancia, no pudieron resolver el misterio. De hecho, tomó un giro más siniestro cuando se disparó una pistola contra una pila de leña en movimiento. Se encontraron más. De hecho, cuando se disparó una pistola contra una pila de leña en movimiento, se encontraron manchas de sangre. Una forma oscura apareció en el dormitorio de una sirvienta, con dos ojos rojos y deslumbrantes. Algo negro saltó sobre una de las niñas más pequeñas, dejándola aterrorizada durante horas. 6 hombres fueron levantados cuando la cama que intentaban sujetar levitó. Un caballo volcó en el establo y una pezuña trasera se le metió en la boca, y un grupo de figuras sombrías, 7 u 8 con forma de hombres, fueron vistas alrededor de la casa. En su juicio en Salisbury, el tamborilero se atribuyó la responsabilidad de los disturbios y dijo que continuarían hasta que le devolvieran el tambor. El tribunal tomó esto como una maldición y el hombre fue juzgado por brujería, cargo del cual fue absuelto pero enviado a la deportación. El tamborilero demonio de Tedworth se hizo famoso gracias a la colección de cuentos de fantasmas y brujas de Glanville, Sadducismus Triumphatus, de amplia circulación, publicada por primera vez en 1666, un año después de su muerte. No fue el primero en escribir sobre el tamborilero. Samuel Pepys lo mencionó, diario junio de 1663, y casi tan pronto como terminó el asedio, fue retomado por algunas baladas y periódicos. En Ringcroft, Galloway, Escocia, en 1695, la familia de Andrew Mackie sufrió terriblemente durante marzo y abril. Montones de turba ardiendo sufrió terriblemente durante marzo y abril. Montones de turba ardiendo aparecían en la casa durante la noche, sus brazos agarrados por una mano invisible con tanta fuerza que los magullaba, y eran empujados, tirados, golpeados con palos y apedreados lo suficiente como para expulsarlos de la casa varias veces. Mientras tanto, las cosas desaparecían, se veían luces extrañas y fuegos y se oían voces. El 26 de abril predijo el día en que cesaría su tormento y cumplió su palabra. El relato es notable para su época, ya que fue cuidadosamente redactado y firmado por los principales testigos, incluidos 2 terratenientes y 5 ministros de la Iglesia. A esto podemos agregar algunos casos más famosos, uno de los cuales es el de la familia Wesley, en su casa parroquial en Epworth, Lincolnshire, en 1616 al 17. El gran predicador protestante John Wesley era un joven en ese momento y la mayoría de los relatos fueron recopilados por su hermano mayor Samuel Wesley. A partir de cartas de sus padres, detallan ruidos casi constantes, gemidos, golpes y cristales rotos de fuentes inencontrables, a veces en el suelo bajo sus pies, seguidos de avistamientos de formas sombrías, vagamente humanas y animales. Al final, encontramos que se pueden seleccionar casos para apoyar cualquiera de las dos posturas, apariciones que siguen a las personas o que persisten en un lugar determinado. Nuestros ejemplos finales son ilustraciones modernas de cada uno de ellos, que dan lugar a una serie que combina ambos aspectos. En 1964, en la ciudad filipina de Marilao, cayeron constantes lluvias de piedra en presencia de un niño de 14 años, incluso mientras era observado por lugareños desconfiados, según el relato de Daily Mirror, 26 de octubre de 1964. Cuando la familia se hartó, el niño se fue a vivir con un líder cívico,
cuya casa sufría los bombardeos. La funcionaria dijo que no podía culpar al niño, ya que se le podía haber dormido durante estos ataques. Finalmente el niño fue trasladado a un convento que fue bombardeado el día que el niño se mudó. El informe termina con que el informe termina con el sacerdote diciendo que el niño será trasladado a un hogar especial. Por el contrario, en un caso investigado por el investigador psíquico Raymond Bayless en el centro turístico californiano de Big Bear a finales de 1962, el poltergeist se quedó en el mismo lugar. A veces hasta 30 agentes de policía patrullaban la casa y sus alrededores sin una sola pista sobre el origen de las piedras que caían a su alrededor. El fenómeno comenzó ese otoño cuando la familia Lewis se mudó y en poco tiempo se quejaron al sheriff por los apedreamientos en los que sus hijos resultaron heridos. Agentes, vecinos y visitantes hablaron de piedras que flotaban, pero en otras ocasiones abollaron los coches de policía. A veces los misiles intermitentes parecían seguir a determinadas personas. Un testigo le contó a Bayless que observó de cerca cómo una piedra caía lentamente en un ángulo de 30 grados con respecto al suelo. Cuando recogió algunas piedras las sintió calientes. Alrededor de Halloween, los Lowe huyeron y no pasó mucho tiempo antes de que los nuevos residentes observaran con asombro cómo las rocas caían y flotaban hacia abajo. Cerramos con una notable investigación realizada por dos forteanos australianos, Tony Healy y Paul Cropper, sobre una serie de casos conectados que involucran tanto lugares embrujados como personas embrujadas. Esto plantea la intrigante posibilidad de que el encuentro casual de las dos potencialidades, un foco perturbado y un locus receptivo, pueda desencadenar el fenómeno en uno u otro o en ambos. En 1955, un poltergeist que lanzaba piedras se manifestó en una granja en Mayanops. Cyril Penny, un joven trabajador agrícola aborigen, fue uno de los muchos que fueron a ver el fenómeno. 2 años más tarde comenzaron a llover piedras alrededor de Cyril, en Fomfrey, en Australia Occidental. Los convencionalistas lo explicaron como debido a vientos extraños, pero parece haber tenido mucho más que eso. Dos testigos juraron que mientras estaban en una tienda de campaña cerrada con el joven, cayeron piedras a sus pies. No había habido ningún engaño, dijeron, ni agujeros en la tienda. Daily Express, 22 de marzo de 1957. Harto de la persecución en Pomfrey, Penny se trasladó a un nuevo campamento a 16 kilómetros de distancia, pero allí también le cayeron piedras, por lo que los ancianos de la tribu le aconsejaron que se mudara del distrito por completo. Eso funcionó, pero a medida que el fenómeno se extinguió en Pomfrey, comenzó en la granja Dixon a 14 kilómetros de distancia. Al igual que Cyril Penny, el señor Dixon viajó a Mayanop para observar boquiabierto al fantasma que lanzaba piedras y este parecía haberlo seguido a casa. El fenómeno se concentró en Harvey, el hijo de Dixon, que en ese momento tenía solo 11 años, pero nunca le hizo daño. En una ocasión, una tormenta de piedras rugió alrededor de Harvey mientras estaba sentado en el coche de su padre con las ventanillas subidas. Según Hill y Cropper, el fenómeno no se limitaba a las piedras. Las piedras caían en el interior y exteriores. Las piedras caían en interiores y exteriores o se elevaban del suelo al tejado. Las palas saltaban y un bidón de 4 galones se elevaba por los aires, dando 3 vueltas antes de aterrizar. Los visitantes veían caer de la nada medios ladrillos, patatas, botellas, piedras, una pala y una escoba. La granja encantada, como se llama, ha sido visitada desde entonces por tales perturbaciones. El planeta embrujado.